pasado, el viernes 14, porque tuvimos un problema en el audio de la grabación, así que bueno, la idea es volver a grabar este teórico. Como yo les dije el viernes pasado, inicialmente la idea era dar un teórico en conjunto, ¿tá? Con la cátedra de toxicología. Bueno, eso por razones ajenas a nosotros no se pudo dar, y bueno, quedaron dos teóricos paralelos que intentamos que sean complementarios, ¿está? Yo hay algunas cosas, me tuve que adaptar un poco a esa presentación. Van a ver que hay algunos tóxicos que yo los retiré de la presentación, fundamentalmente intoxicación por organofosforados y carbamatos, y alcoholes no etílicos fue lo que saqué de la presentación. Considero que en la presentación de la doctora Melina Pan está bastante bien expuesto, y para no alargar esta presentación, y también para complementar con otros tóxicos que no fueron tratados en ese teórico. ¿Tá? Esto un poco ya lo hablamos, y también está expuesto en el teórico de Melina. Básicamente, las intoxicaciones son de notificación obligatoria, es algo que lamentablemente no notificamos. Digo, es una autocrítica tanto como nosotros como médicos, como el resto del equipo de salud. No solamente el médico es el que notifica estas cosas, ¿tá? Cualquier integrante del equipo de salud lo puede hacer. Disculpen. Por esto hay un alto subregistro, y los datos con los que contamos en realidad obviamente no reflejan lo que es la realidad, ¿tá? Si bien son datos bastante antiguos, es un informe de situación, ¿tá? Que fue hecho en conjunto del Ministerio de Salud Pública con el CIAT en el periodo 2005-2009, eso fueron datos recabados en ese periodo de tiempo, ¿tá? Y bueno, los pocos datos que tenemos son estos que ustedes ven ahí, ¿tá? Que si bien ustedes cuando los lean se van a dar cuenta que no sería lo que se refleja, no estaría reflejado en lo que nosotros vemos a diario, ¿tá? O lo que vemos desde el punto de vista del CTI, y sobre todo en la intoxicación de adultos, ¿tá? Obviamente esto es un global, están las intoxicaciones de la población pediátrica y las intoxicaciones en los adultos. Eh, Como ustedes ven ahí, llama la atención que las no intencionales se lleven más. Obviamente esto porque está influyendo lo que son la población pediátrica, obviamente, que las intoxicaciones las más frecuentes son no intencionales en los niños. Eh, Otra cosa que surgen de estos datos es que el agente causal muchas veces es un medicamento, ¿tá? En más del 50% de los casos. Tiene una muy baja mortalidad. Si nosotros tomamos el global de las intoxicaciones, en realidad la mayoría son intoxicaciones leves, ¿tá? Nosotros tenemos otra noción, porque realmente las que vemos son las graves, las que llegan al CTI. Y bueno, y en el global y en la mortalidad proporcional tiene una baja mortalidad, ¿tá? Menor al 1%. Pero bueno, estas son un poco las definiciones que vamos a ir tocando a lo largo del teórico, simplemente para que las tengan. En cuanto al manejo inicial, esto ya lo han visto y ya lo hemos hablado en múltiples oportunidades. El manejo inicial de cualquier intoxicación es fundamental la anamnesis del paciente, el interrogatorio. Si es un paciente que está lúcido, vamos a interrogar al paciente. Si es un paciente que no se puede interrogar, vamos a intentar interrogar a alguien del entorno, el acompañante, o cualquier persona que nos pueda aportar datos sobre ese paciente, ¿tá? Saber si hubo otras víctimas involucradas, los síntomas que tuvo antes de la presentación clínica que nosotros estemos viendo, si recibió un tratamiento previo. Muchas veces los pacientes son asistidos en un primer nivel de atención, y a veces se le pide que tome carbón activado o alguna otra medida que también es importante que nosotros sepamos, ¿tá? Si el tóxico es conocido, si hay noción del tóxico que ingirió, ¿tá? O el tóxico al que fue expuesto, y si en este contexto hubo algún traumatismo asociado, que también nos va a importar. Sin duda que nos va a importar los antecedentes patológicos previos del paciente, ¿tá? Fundamentalmente por la terapéutica que nosotros después podamos aplicar, eso nos va a servir y mucho. El ABCDE que hacemos en el paciente traumatizado lo vamos a aplicar también al manejo de la intoxicación. La paraclínica la vamos a ir viendo caso a caso en cada tóxico, ¿tá?
la paraquímica que ustedes ya conocen, la pesquisa del tóxico, no muchas veces la podemos hacer, pero en algunas intoxicaciones en las que podamos lo vamos a ir a buscar. Y bueno, y en definitiva, lo que vamos a terminar haciendo en las intoxicaciones graves y el paciente que va a ingresar a CTI es hacer el sostén de los órganos que estén en disfunción. Siguiendo un poquito con el manejo inicial, ¿tá? Nosotros vamos a tener métodos que están destinados a disminuir la toxicidad del fármaco, del tóxico en cuestión, ¿tá? Que son las medidas de decontaminación, tenemos a nivel cutáneo, ocular, digestiva. En esto, que ya lo tienen bastante expuesto en la otra presentación, me quiero detener en el carbón activado, ¿tá? Que, digamos, caso a caso, en cada intoxicación lo vamos a ir hablando una y otra vez. El carbón activado básicamente es su mecanismo, básicamente es la absorción del tóxico, ¿tá? Eso que es, básicamente se une al tóxico, al fármaco en cuestión, impide que se absorba, ¿tá? Siempre que nosotros vamos a hacer carbón activado, tenemos que evaluar el estado neurológico del paciente, ¿tá? Si es un paciente que lo puede ingerir vía oral, es decir, que está lúcido, que no está con tendencia al sueño y que eventualmente pueda deprimir conciencia, saber si lo vamos a aplicar en un paciente que está con la vía aérea asegurada o no, si lo vamos a aplicar con sonda nasogástrica o lo puedo hacer vía oral, eso lo vamos a ir viendo caso a caso, pero siempre tener en cuenta el estado neurológico del paciente a la hora de tomar esas decisiones. A veces es un paciente que está deprimiendo conciencia y está deprimiendo rápidamente, probablemente lo que tengamos que hacer es primero intubarlo y luego aplicar mediante una sonda nasogástrica el carbón activado, ¿tá? Pero eso es una decisión que se toma clínicamente y en función de la clínica del paciente, ¿tá? Pero tengan en cuenta el riesgo y las complicaciones que conlleva el carbón activado, ¿tá? Fundamentalmente la aspiración de vía aérea que puede llegar a ser trágica, ¿tá? Entre otras complicaciones. Va a estar contraindicado en corrosivos, cuando lo dijimos, un deterioro neurológico, ¿tá? Cuando hay riesgo o el paciente se presenta ya con hemorragia gastrointestinal, ¿tá? Disculpen. Acá es un poco los distintos síndromes toxicológicos, lo que yo puse ahí en rojo es fundamentalmente, pues no voy a hablar de intoxicación por órganos fosforados y carbamatos, pero bueno, arrancando ya con las intoxicaciones, vamos a arrancar por la intoxicación por ácido valproico. ¿Por qué? Básicamente porque es un fármaco que tiene un uso bastante frecuente y que hemos visto en el último tiempo intoxicaciones por este fármaco. Los usos en la epilepsia, fundamentalmente, en trastornos psiquiátricos que van desde la enfermedad por trastorno bipolar, la esquizofrenia, entre otras. Incluso algunos neurólogos lo indican en algunos tipos de migraña como profilaxis de la migraña. El efecto que va a tener es un aumento del ácido gamma aminobutírico, del GABA, por distintos mecanismos, pero en definitiva lo que aumenta es el tenor de GABA a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener intoxicaciones no intencionales e intencionales. Obviamente que el intencional, por la mayor cantidad de ingesta del fármaco, le va a dar mayor gravedad al cuadro clínico. Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos en la intoxicación por valproato, la podemos subdividir por sistemas. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener depresión de conciencia, después vamos a ver un poco los mecanismos de esto, que puede ir desde la somnolencia hasta el coma, ¿tá? Puede haber convulsiones. Desde el punto de vista cardiovascular puede haber hipotensión, shock. Hay otras manifestaciones que no está clara la fisiopatología del por qué eso se produce, pero bueno, se vio y se ve frecuentemente asociada a esta intoxicación, como es la pancitopenia, la acidosis metabólica y la hipocalcemia. La hepatotoxicidad, perdón, se puede ver, pero fundamentalmente cuando hay asociación con otros fármacos que interactúan con valproato. El valproato, el rango terapéutico del valproato va de los 50 a 100, a veces 150 microgramos mililitro, ¿tá? Cuando ustedes vayan a dosificar, y ahora vamos a ver por qué le vamos a dosificar el valproato ante la sospecha de una intoxicación, sepan que puede estar expresado en distintas unidades, ¿tá? Ojo con eso, ¿tá? Porque yo ahora voy a hablar en microgramos mililitro, pero puede estar expresado en miligramos mililitro o micromol litro, ¿tá? Sepan que hay que hacer la conversión en caso de que esté expresado en otra unidad.
En cuanto al metabolismo del valproato, van a haber básicamente dos vías de metabolización. El 80% se va a metabolizar vía gluconorización, ¿tá? Que es la principal vía metabólica, un 17% mediante beta-oxidación y omega-oxidación, y hay un 3% que se va a excretar, que es una vía, digo, que no tendría importancia, se excreta incambiado en la orina. ¿Tá? Cuando hay una saturación de esa principal vía metabólica, empieza a jugar la beta-oxidación y la omega-oxidación. ¿Qué es lo que pasa en la intoxicación por valproato? Básicamente hay un aumento del amonio, ¿tá? Y lo que iba a generar una encefalopatía hiperamonémica. Al verse saturada la principal vía metabólica, ¿tá? Va a empezar a tomar mayor protagonismo la beta, ¿tá? Y la omega-oxidación. Esto que va a generar un metabolito que lo que va a generar en última instancia es, va a inhibir, ¿tá? al ciclo de la urea. Al inhibir el ciclo de la urea va a haber un aumento del amonio. Esto lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, más desde el punto de vista gráfico se va a entender mejor. Y bueno, al ver un aumento del amonio, el amonio, mediante distintos mecanismos, hay distintas postulaciones de por qué el amonio es neurotóxico, aumentaría, generaría edema cerebral, ¿tá? Desde el punto de vista clínico se puede manifestar como coma, incluso puede haber convulsiones. Uno de los mecanismos por el que se plantea por qué se da la encefalopatía hiperamonémica es que hay un aumento de la glutamina sintasa, ¿tá? Eso aumenta la glutamina en los astrocitos con un consiguiente cambio en el gradiente osmótico, ¿tá? A su vez inhibe la recaptación de glutamato. Eso, obviamente el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿tá? Eso explicaría el por qué hay convulsiones ante esta intoxicación, ¿tá? Para hablar un poco del carbón activado en esta intoxicación. Se plantea que hay una circulación enteropática del fármaco. Entonces, con esa postulación es que se hace incluso en lo que es una dosis en 24 horas o más, ¿tá? Respecto a eso hay controversias, en realidad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista clínico nunca se pudo demostrar que la dosis repetida de carbón activado realmente tenga un beneficio, y sí lo que se vio es un aumento en lo que son las complicaciones vinculadas a la administración del carbón activado, ¿tá? ¿Esto por qué? Porque está bien, una cosa son lo que nosotros sabemos desde el punto de vista teórico, que el fármaco tiene circulación enteropática, y otra cosa es lo que después podemos ver a nivel clínico y lo que generaría aplicar el carbón activado a dosis múltiples, ¿tá? Esto sería una perfusión continua, básicamente, de carbón activado a través de las ondas, si es que tenemos el paciente, obviamente, en asistencia respiratoria mecánica. De vuelta, hay controversia, los estudios clínicos, obviamente, que no son a gran escala, en las intoxicaciones es muy difícil hacer estudios a gran escala, pero bueno, pero bueno, los datos que hay es que no hay un beneficio, digamos, clínico, y sí hay un mayor riesgo ante las complicaciones que puede tener el carbón activado, ¿tá? Fundamentalmente la aspiración de vía aérea, ¿tá? Sepan además que la L-carnitina, que ahora vamos a hablar, es uno de los antídotos que tenemos para esta intoxicación, genera uno de los efectos adversos más frecuentes, son las náuseas y los vómitos. Entonces, si nosotros vamos a tener un paciente que eventualmente puede estar con náuseas y vómitos, por más vía aérea protegida que tengamos, lo podemos estar sometiendo a una aspiración de vía aérea de carbón activado que es bastante trágica, ¿tá? Así que siempre hay que poner en una balanza el riesgo y el beneficio de hacer el carbón activado, ¿tá? Y si está indicado, y si me va a generar mayor beneficio que daño que yo eventualmente le puedo causar al paciente. ¿Estamos? Bueno, entonces un poco en cuanto al tratamiento, vamos a hacer, como toda intoxicación grave, siempre vamos a estar haciendo el sostén de los sistemas en disfunción. Tenemos una herramienta terapéutica en estos casos que es la hemodiafiltración o la hemodiálisis. En cuanto a
a cuando nosotros tenemos el valproato en dosis o en rango terapéutico, en ese margen que más o menos vimos, entre 50 y 150 microgramos mililitro, el fármaco se encuentra unido a proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un fármaco dializable. Pero cuando en situaciones de intoxicación, donde obviamente tenemos el fármaco a altas dosis en sangre, se habla de cuando está por encima de 850 o 1000 microgramos mililitro, el valproato se encuentra de manera libre, no unido a proteínas por saturación de las proteínas, lógicamente, y ahí es cuando habría indicación de las técnicas de depuración extracorpórea, en este caso la hemodiálisis. ¿Está? En suma, nosotros vamos a dosificar el valproato con un objetivo que es saber si está el paciente en condiciones de ser dializado o no. Valores por encima de 850 no tendrían indicación de dializarse porque no podríamos dializar el fármaco. ¿Tá? Pasado ese límite, en concentraciones mayores a 850, se habla en muchos lados mayores a 1000, tendría indicación de hemodiálisis justamente por ese mecanismo, ¿tá? De que el valproato se encuentra en su forma libre y sería dializable en esas condiciones. La L-carnitina, como hablamos anteriormente, va a ser uno de los antídotos que tenemos, o el antídoto que tenemos ante esta intoxicación. ¿Tá? La dosis, ahora vamos a ver un poquito de dónde actuaría. Se va a dar a dosis carga de 100 miligramos kilogramo, con un máximo de dosis carga de 6 gramos, intravenoso en 30 minutos, y luego el mantenimiento lo vamos a hacer de 15 miligramos kilo en 30 minutos IV cada 4 horas. ¿Hasta cuándo? Va a ser hasta el descenso del amonio y hasta una respuesta neurológica favorable, o sea que va a ir contra la clínica y contra la dosificación de amonio, ¿tá? Pero fundamentalmente va a ir un poco de la mano de la respuesta clínica. ¿Tá? Eso obviamente siempre va a ir de la mano del seguimiento que le hagamos en conjunto con toxicología. ¿Tá? Bueno, en cuanto al meropenem, se ha visto que los carbapenémicos en general tienen una interacción con el valproato. De hecho, se intentan, cuando un paciente está siendo tratado con valproato, se intentan evitar los carbapenémicos porque disminuye el fármaco en sangre, ¿tá? Porque compiten a nivel hepático. Básicamente se plantea en algunos casos de que sería una herramienta terapéutica más. Hay reporte de casos de pacientes que, bueno, esos reportes de casos hay que ver porque son pacientes que a su vez están siendo dializados, entonces realmente ver que digamos que el éxito terapéutico fue vinculado al meropenem y no a las técnicas de depuración, por ejemplo, es muy difícil de saber. Pero bueno, teóricamente se sabe que la interacción tiene interacción con el valproato y que disminuye hasta un 80% el fármaco en sangre. Entonces sería una herramienta más los carbapenémicos en este contexto. Esto es un poco el por qué motivo, digamos, la L-carnitina favorecería, es un complejo enzimático bastante difícil, ¿tá? Pero en última instancia lo que generaría la L-carnitina es reactivar nuevamente el ciclo de la urea, ¿tá? Y obviamente descender los niveles de amonio, ¿tá? Es un proceso enzimático un poco complejo, pero en última instancia, a través de varios estímulos e inhibiciones enzimáticas, terminaría recuperando el ciclo de la urea. Bueno, bien. Un poco hablar de la intoxicación por paracetamol también. Es una intoxicación que en el último tiempo también se ha visto frecuentemente. ¿Tá? La importancia de esto es porque es un fármaco de venta libre, que muy común se usa como analgésico, ¿tá? Que si se usa en el contexto de un intento de autoeliminación puede ser muy trágico. Se habla, estos son datos de Estados Unidos, pero se habla que el 50% de las fallas hepáticas agudas, el motivo o el agente causal es el paracetamol. La dosis máxima recomendada, digamos, no tóxica, que es la que habitualmente de vuelta está recomendada, son los 4 gramos día. Se habla de que hay una intoxicación poco probable, pero puede haber, con dosis entre 7,5 y 10 gramos día, ¿tá? Y hay intoxicación hepática segura cuando la dosis es mayor a 250 miligramos kilo día o mayor a 12 gramos día. ¿Tá?
Básicamente a nivel del funcional enzimograma hepático vamos a ver un aumento de las transaminasas por encima de los valores de 1000 unidades litro, y acá el problema de esto, lo que lleva a la falla hepática, eventualmente a la falla hepática aguda, es la generación de un metabolito que es tóxico, ¿ah? Que es el N-acetil-P-benzoquinina. Esto es un poco un esquema que resume. El paracetamol tiene 3 vías metabólicas, ¿tá? Vía sulfato, glucurórino, y hay una pequeña porcentaje, que es en torno a un 5%, que pasa vía citocromo P50, ¿tá? En esa vía se genera este metabolito, que es sumamente tóxico, que en condiciones normales, al ser tan baja la cantidad de este tóxico que se genera, nosotros tenemos antioxidantes que lo pueden neutralizar, ¿tá? Incluso se habla, como ven ahí, está el glutatión y la N-acetilcisteína. Incluso se habla que hay algunos individuos que son más susceptibles a la intoxicación por paracetamol, porque justamente tienen niveles de N-acetilcisteína menores, ¿tá? De hecho, van a ver que la N-acetilcisteína es el antídoto que nosotros vamos a aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos en el contexto de una intoxicación por paracetamol, se van a saturar las vías metabólicas principales, va a aumentar la vía del citocromo P450 con la generación de este metabolito, que es altamente tóxico, ¿tá? Que genera daño hepatocelular, y bueno, y básicamente los antioxidantes, el glutatión y la N-acetilcisteína, que neutralizan este metabolito, obviamente que van a estar saturados, va a haber menor cantidad, y por ende va a haber daño hepatocelular vinculado a este metabolito tóxico. Desde el punto de vista clínico vamos a tener 4 estadios, ¿tá? El primer estadio, que son las primeras 24 horas post-ingesta de paracetamol, a dosis tóxicas obviamente, son síntomas totalmente inespecíficos, por eso de vuelta la importancia de la anamnesis y sea el paciente o sea el entorno, de saber cuál fue el motivo por el cual el paciente se presenta con estos síntomas, si hubo intoxicación o no, ¿tá? Sobre todo por el timing, es decir, el tiempo en que nosotros vamos a poder, si tenemos la noción de que hubo intoxicación por paracetamol, cuanto antes iniciemos el antídoto, obviamente que mejor va a ser la evolución del paciente. Entonces, decíamos, desde el punto de vista clínico, se va a presentar con náuseas, vómitos, letargia, anorexia, sudoración, todos signos totalmente y síntomas totalmente inespecíficos, ¿tá? Incluso algunos pacientes que se presentan a la puerta de emergencia porque ingirieron dosis tóxicas, haya sido con el objetivo o con el intento de autoeliminación o no, pueden estar asintomáticos las primeras 24 horas, incluso desde el punto de vista paraclínico, no tener ninguna alteración. Esos pacientes son los que tenemos que observar, ¿tá? No son pacientes que le vamos a dar el alta, son pacientes que, dado el comportamiento de esta intoxicación, tenemos que observar en las próximas 24 o 48 horas. El estadio 2 de la intoxicación va a estar más allá de las 24 horas, hasta las 72 horas post-ingesta, donde hay una mejoría de los síntomas iniciales y empiezan a aparecer otros síntomas, como la hepatomegalia con hepatalgia, empieza a haber alteraciones a nivel de la paraclínica, con un aumento de las enzimas hepáticas, hiperbilirrubinemia eventualmente, puede haber un tiempo de protrombina que esté aumentado. Después se habla de un estadio 3 pasadas las 72 horas hasta las 96 horas post-ingesta, donde hay una exacerbación de esos síntomas iniciales, vuelven a aparecer más exacerbados. Empiezan a haber síntomas a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? El paciente empieza a estar encefalopático, eventualmente este paciente puede ir a la falla hepática aguda, ¿tá? Las alteraciones a nivel del sistema nervioso central pueden ir desde la confusión al coma, ¿tá? Lógicamente, si estamos en un paciente que instaló una falla hepática aguda, hay que contactar en cuanto antes al equipo de trasplante. Y bueno, y el estadio 4 sería, digamos, un estadio donde remitieron los síntomas, ¿tá? Hay una normalización de la paraclínica, que obviamente llegar a este estadio va a depender de la instalación de las medidas terapéuticas en los estadios iniciales, ¿tá? Lo más precoz posible, como dijimos anteriormente.
de vuelta, en cuanto al tratamiento, el carbón activado va a tener lugar, ¿tá?, en la primera hora o 2 horas post ingesta, es donde hay mayor eficacia. Luego no está demostrado que el carbón activado tenga algún beneficio, y de vuelta lo mismo, siempre costo-beneficio a la hora de hacer el carbón activado, y situación clínica, sobre todo neurológica del paciente. El antídoto que tenemos es la N-acetilcisteína, por esto que vimos anteriormente, va a neutralizar a ese tóxico, a ese metabolito hepatotóxico, ¿tá? Y bueno, y la forma que lo vamos a hacer es una dosis carga. Nosotros no tenemos, existe la presentación intravenosa, en nuestro medio solo tenemos la presentación vía oral. Lógicamente que va a ser vía oral o por sonda nasogástrica en función de cómo esté el paciente, ¿tá? Si es un paciente que todavía está lúcido, se puede hacer vía oral sin ningún problema. 140 miligramos kilo es la dosis carga. El mantenimiento va a ser de 70 miligramos kilo cada 4 horas, vía oral, ese total de 17 dosis, esto porque se traspoló un protocolo que hay ya instalado, creo que es en Inglaterra, que bueno, no importa. Cuestión es que esto no es a rajatabla, esto lo vamos a ir, sobre todo el mantenimiento, la duración del tratamiento, lo vamos a ir viendo en respuesta a la clínica del paciente, ¿tá? Como ven ahí, la duración del tratamiento se va a adecuar a cada paciente y la vamos a decidir en conjunto con el toxicólogo, ¿tá? Fundamentalmente ante remisión, obviamente mejoría de los parámetros clínicos y paraclínicos, ¿tá? Mejoría o reversión de los síntomas y mejoría de lo que es el hepatograma. Bueno, pasando un poco ahora a la intoxicación por opiáceos, si bien no es una intoxicación muy frecuente en nuestro medio, eventualmente puede empezar a hacerlo. Un poco los receptores de lo que estamos hablando que actúan los opiáceos, los agonistas, un poco todos estos fármacos ya los conocemos, la morfina, el fentanilo, la codeína, la metadona, y los antagonistas, que van a ser en este caso los antídotos que tenemos, es la naloxona y la naltrexona, que tengo entendido en nuestro medio contamos con la naloxona. Cuando hay intoxicación por opiáceos tenemos una triada, no necesariamente se tiene que presentar así, pero bueno, digamos que dentro del espectro clínico digamos, lo más grave sería esta triada, que es la bradipnea, coma y miosis, ¿tá? Concomitantemente puede haber hipotensión, bradicardia, estreñimiento por el propio mecanismo y efectos secundarios del fármaco. Y bueno, el tratamiento que tenemos, o el antídoto que tenemos, como dije anteriormente, es la naloxona, que sea de 0,1 a 0,2 miligramos IV, se puede repetir cada 2 o 3 minutos, y eso se ve un poco la dosis, se ve en función de la clínica del paciente, si lo repetimos o no, si lo dejamos en infusión continua. Hay que tener ojo con esto por varios motivos, ¿está? En consumidores crónicos podemos generar un síndrome de abstinencia, ¿tá? Con la naloxona, y en intoxicaciones con opiáceos que tienen vida media larga, como por ejemplo la metadona, ¿tá? Probablemente lo que se precise sea una infusión continua. En algunos casos, y probablemente en la mayoría, lo que tengamos que hacer es el sostén hasta que se vayan los efectos, ¿tá? Porque no es que, salvo que sea una intoxicación aguda en un paciente que realmente nunca consumió opioides, que no es lo más frecuente de ver, la mayor parte de las veces se ven consumidores crónicos, y bueno, y es un poco en base a las respuestas clínicas del paciente, ¿tá? Creo que el día del teórico se generó la duda de, bueno, si hacemos la naloxona para evitar intubar al paciente. Y bueno, nosotros podemos hacer la prueba terapéutica si sabemos que es una intoxicación aguda en un paciente que, por ejemplo, la intoxicación es puntualmente con fentanil, y capaz que podemos evitar intubarlo porque revertimos los efectos. Pero sepan que en función del opioide, y si es un consumidor crónico o no, capaz que el paciente va a tener que ir a la intubación y a la asistencia respiratoria mecánica, y bueno, y lo que tendremos que hacer es el sostén hasta que se reviertan los efectos. A veces hacer naloxona en consumidores crónicos es muy difícil digamos, por el síndrome de abstinencia que pueden hacer, que incluso a veces puede ser hasta peor que la propia intoxicación. Entonces capaz que en esos casos es mejor el sostén, y bueno, y esperar a que el efecto de los opioides desaparezca. Sí se puede hacer si es una intoxicación aguda en un consumidor no crónico y que no fue un opioide
digamos, de una vida media larga, sí se podría hacer la prueba terapéutica y ver si hay reversión de los síntomas, ¿tá? Pero es muy difícil tener una receta para todo tipo de paciente, ¿no? Para todos los pacientes. Cada paciente se va en función de las características, te repito, si es consumidor crónico o no de opioides, el tipo de opioides, si es de vida media larga o corta, porque si es de vida media larga, y bueno, por más que nosotros hagamos dosis repetidas en la naloxona, el efecto va a persistir en el tiempo, ¿tá? Y bueno, una particularidad que si el consumo fue vía oral, eh, en este caso el carbón activado podría tener lugar más allá de las 2 horas por el efecto que tienen los opioides en la motilidad gastrointestinal, ¿tá? Enlentecen o sea, hay una disminución del peristaltismo y eso haría que eventualmente el fármaco permaneciera más tiempo en el tracto digestivo y podamos recuperarlo más allá de las 2 horas. Bueno, un poco hablando de la intoxicación por benzodiazepinas, que esto es algo frecuente de ver. Es una de las causas más frecuentes de sobredosis medicamentosas, único combinados, la mayor parte de las veces las vemos en combinación con otros psicofármacos. Las benzodiazepinas y los metabolitos activos de las benzodiazepinas básicamente lo que modulan es a los receptores GABA, el subtipo A. Como ustedes ya saben, lo que tiene básicamente es una acción inhibitoria a nivel del sistema nervioso central con la consiguiente síndrome hipnótico sedativo, que es lo que estamos hablando. Hablamos de tendencia al sueño, ataxia, disartria, a altas dosis incluso se puede ver coma y depresión respiratoria. Es raro de ver solo con benzodiazepinas, frecuentemente, como dice ahí, está en asociación con otros depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol. A nivel cardiovascular, a altas dosis también podemos llegar a ver bradicardia e hipotensión. De vuelta, el tratamiento, descontaminación con carbón activado, podría tener lugar, siempre tener la precaución de cuándo está indicado, en qué contexto, y las contraindicaciones para hacerlo, ¿tá? De vuelta acá, volver a hablar del estatus neurológico del paciente. Si el paciente se sospecha que fue intoxicación con benzodiazepinas, si ustedes lo están viendo en la puerta de emergencia, el paciente viene deprimiendo, está cada vez más dormido, y capaz que no, intentar evitar hacer el carbón activado, sobre todo vía oral, y tampoco empezar a intentar poner una sonda nasogástrica al paciente que después le podemos estimular el vómito, se aspira el carbón activado, capaz que es un poco en función de la clínica, pero capaz que primero amerita intubar al paciente que está deprimiendo y después hacer el carbón activado ya con una vía aérea asegurada, ¿tá? Pero siempre, costo-beneficio, no hay una receta para todos igual, hay que ver la clínica del paciente y en función de eso actuar y hacerlo mejor para cada contexto clínico. Bien, hablar un poco del flumazenil. El flumazenil básicamente bloquea los receptores GABA, independientemente del subtipo. A grandes rasgos es un inhibidor de los inhibidores del sistema nervioso central, por lo cual el efecto, si nosotros estamos inhibiendo al neurotransmisor inhibitorio por excelencia, vamos a generar un estado de excitación, ¿tá? Por eso el gran riesgo que tiene este fármaco de generar convulsiones. Muchas veces este fármaco ha sido utilizado, lamentablemente, sobre todo en el ámbito prehospitalario, para revertir efectos de benzodiazepina. Muchas veces como herramienta diagnóstica se planteaba que si yo hago flumazenil y tengo cierta respuesta neurológica en un paciente, por ejemplo, que está sin apertura ocular y me abre los ojos, tal, la intoxicación fue por benzodiazepina, y no es así, justamente por el mecanismo de este fármaco. Los efectos adversos importantes que podemos tener son arritmias y, como dijimos anteriormente, convulsiones, ¿tá? No hay que administrar este fármaco cuando hay una noción de que el paciente es epiléptico, ante el uso crónico de benzodiazepinas tampoco, y obviamente cuando nosotros sospechamos intoxicación por múltiples tóxicos, ¿tá? Pueden estar las benzodiazepinas implicadas, pero no tenemos idea si hay algún otro tóxico que incluso pueda ser propileptógeno. Nosotros con este fármaco estaríamos generando mayor daño que beneficio. Si opta por utilizar este fármaco, hay que tener el paciente monitorizado, ¿tá? Hacer este fármaco en el prehospitalario, no, ¿tá?
hacer este fármaco en un paciente que es virgen de benzodiazepinas, es decir, que nosotros tenemos prácticamente la certeza de que ingirió benzodiazepinas, que no es un consumidor crónico, que no es un epiléptico, ¿tá? Y queremos hacerlo, bueno, bien, el paciente monitorizado, con una monitorización electrocardiográfica y obviamente al lado del paciente, porque sabemos puede generar convulsiones, independientemente de que no lo vamos a hacer en pacientes que están propensos a que puedan, por ejemplo, un epiléptico, pero bueno, que puedan generar convulsión. De todas formas, siempre monitorización del paciente y nos quedamos al lado. ¿Tá? Esto no es para ir en contra del flumazenil, pero es para intentar, si lo vamos a usar, intentar hacerlo de manera óptima. ¿Tá? No nos va a hacer ningún diagnóstico, eso sépanlo, ¿tá? Y los efectos de las benzodiazepinas eventualmente se van a ir. ¿Tá? Ya les digo, hay cosas muy puntuales donde lo podríamos hacer y con el paciente monitorizado, no en todos los pacientes, ¿tá? Por el riesgo que hay de efectos adversos con esta medicación. Bueno, entrando un poco ahora en la intoxicación por cocaína, esas son un poco todas las formas en las que encontramos al tóxico, como pasta base de cocaína en su forma inhalada, sobre todo en nuestro medio, y el clorhidrato de cocaína de manera inhalada. Va a actuar, como ustedes ven ahí, en múltiples receptores alfa-adrenérgicos, inhibiendo la recaptación presináptica de las aminas biógenas, hablamos de noradrenalina, dopamina, serotonina, es decir, va a tener un tenor de estos neurotransmisores mayor. A nivel de los canales de sodio voltaje dependientes, generando un bloqueo con ciertos efectos anestésicos locales, y a nivel de los receptores de NMDA, con el potencial convulsivo que esto puede tener. Estos son los metabolitos y los que nosotros buscamos en orina ante una presunta intoxicación por cocaína. Y bueno, y desde el punto de vista clínico, básicamente vamos a ver un síndrome simpático mimético. ¿Tá? Hablamos de inquietud, de excitación psicomotriz, puede haber midriasis, hipertermia, taquicardia, hipertensión, vasoconstricción. Si lo dividimos por subsistemas, las complicaciones en las neuropsiquiátricas, digamos, excitación psicomotriz, cefaleas, convulsiones, accidente cerebrovascular, complicaciones vasculares por mecanismo directo, puede haber también algunas complicaciones vinculadas a algún adulterante que pueda llegar a tener la droga, psicosis aguda, bueno, complicaciones cardiovasculares, síndrome coronario agudo, infartos, agudo de miocardio, vasoespasmo coronario, arritmias, hipertensión, puede haber disección de aorta, puede en los consumidores crónicos generarse una miocardiopatía dilatada, miocarditis, incluso insuficiencia cardíaca por mecanismo de lesión directa. Bueno, como toda intoxicación, la rabdomiólisis siempre la tenemos que pensar, en algunos tóxicos más que otros es más frecuente de ver, pero siempre la tenemos que pensar, puede haber rabdomiólisis, vasospasmo renal. Las complicaciones pleuropulmonares son más frecuentes de ver en las formas inhaladas, como por ejemplo la pasta base de cocaína, ¿tá? Hiperreactividad bronquial, traqueobronquitis, puede haber hemorragia alveolar, barotrauma, ¿tá? Hablamos de neumotórax y neumomediastino, perdón. Y bueno, y muchas veces el paciente que se intoxica o que toma cocaína también ingiere alcohol como para contrarrestar un poco esos efectos, digamos, que ya vimos, ese efecto simpático-mimético, ¿tá? En términos, digamos, en lenguaje no coloquial, para bajar un poquito, ¿tá? El lenguaje coloquial, para bajar un poquito esos efectos, toman un depresor del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol. Saber que cuando hay una combinación de cocaína y etanol, se genera un metabolito mixto, que es la cocaetileno, o el cocaetileno, ¿tá? Que tiene mayor vida media y que tiene mayor toxicidad. ¿Tá? Esto es lo que dijimos anteriormente, la cocaína puede tener adulterantes, ¿tá? Uno de ellos es el levamisol, que es un antihelmítico, un antiparasitario, con el que se adultera la droga, que puede generar vasculitis, ¿tá? Y bueno, que característicamente es una vasculitis ANCA positiva.
nada, la paraclínica general, la que ya sabemos, la vamos a ir adecuando un poco en función de la clínica del paciente, ¿tá? Pero todo esto es lo que vamos a poder llegar a solicitar. El tratamiento que tenemos nosotros, básicamente, el objetivo terapéutico va a ser disminuir la actividad del sistema simpático, y digamos, la herramienta que tenemos son las benzodiazepinas, ¿tá? Hay que intentar no beta bloquear al paciente en un contexto de intoxicación aguda, ¿tá? Por el riesgo que puede llegar a tener el vasoespasmo. Hay controversia respecto a esto, pero bueno, en intoxicación aguda, intentar evitar los beta bloqueantes. Posteriormente, ya fuera de lo que sería la etapa aguda de la intoxicación, se podrían administrar. De vuelta, el sostén va a ser el tratamiento de las complicaciones que tengamos en cada caso. Bueno, ahora hablar un poco de lo que es la intoxicación por los ISRS, ¿tá? Para hablar un poco de lo que es el síndrome serotoninérgico. Si bien no es un síndrome muy frecuente de ver puntualmente con este tipo de fármacos, lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos del éxtasis, pero a grandes rasgos lo que hacen los ISRS es inhibir la recaptación de serotonina a nivel presináptico, ¿tá? Esto aumenta el tenor a nivel de la hendidura sináptica de la serotonina, lo que actúa actuando en distintos subtipos de receptores, fundamentalmente en el sistema nervioso central. La clínica del síndrome serotoninérgico a nivel del sistema nervioso central: ansiedad, excitación, confusión, rigidez muscular, clonus e hiperreflexia. Alteraciones autonómicas podemos ver desde sudoración, taquicardia, hipertermia, hipertensión, vómitos, diarrea. Un poco estos son unos criterios que se unificaron que ante la ingesta de un fármaco serotoninérgico, no necesariamente un ISRS, sino cualquier fármaco serotoninérgico, como ustedes vieron en la intoxicación por cocaína, la cocaína también podría llegar a manifestar un síndrome serotoninérgico, porque también hay un aumento de la serotonina, además de la dopamina y otras aminas biógenas, podría llegar a generar este síndrome, el síndrome serotoninérgico, que realmente no es algo común de ver. Yo creo que porque en su forma grave no es común, pero creo que en los cuadros leves muchas veces no es que no estén, sino es que no lo buscamos, ¿tá? En realidad, siempre que hay una sospecha de cualquier fármaco serotoninérgico, en este caso supongamos ISRS, cuando se acompaña es uno u otro, no es que se tienen que dar los cuatro, ¿tá? Es en la noción de un fármaco serotoninérgico acompañado de clonus espontáneo o clonus inducido más agitación o sudoración, de vuelta otro fármaco serotoninérgico acompañado de movimientos involuntarios e hiperreflexia, ¿tá? O hipertonía, ¿tá? Temperatura mayor a 38 grados, clonus ocular o inducido, ¿tá? Esto es una u otra, y ahí es donde podemos decir que estamos ante un síndrome serotoninérgico. Lógicamente que hay que descartar otras cosas, ¿no? Siempre es la noción del fármaco, y bueno, y muchas veces terminan siendo diagnósticos de descarte, ¿tá? A veces no es tan clara la noción de que hubo intoxicación por un ISRS, y bueno, y hay que ir descartando otras cosas antes de poder decir que estamos ante intoxicación por ISRS, ¿tá? O cualquier otro fármaco serotoninérgico. Esto es un poco el cuadro clínico y la severidad, estos después se pueden ver más detenidamente. Y bueno, y hablando también siguiendo en lo que es el síndrome serotoninérgico, hablar un poco del éxtasis, ¿tá? El éxtasis es una droga de síntesis, ¿tá? Dentro de la familia de las anfetaminas sustituidas, es una droga empatógena que se usa habitualmente o se consume en lo que son las fiestas, sobre todo las fiestas electrónicas. Esa es la dosis del consumo recreativo. No quiere decir que a esas dosis no pueda aparecer ningún elemento de síndrome serotoninérgico, probablemente lo haya, ¿tá? Obviamente que a dosis mayores es cuando podemos llegar a ver alguna intoxicación grave. Lo que sucede es que hay liberación de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, ¿tá? Se vio que en este contexto de intoxicación por éxtasis lo que hay, o la serotonina per se, genera una secreción inadecuada de H,
que si la llevamos al contexto de una persona que está con aumento de la sudoración, que probablemente pueda llegar a tener fiebre porque puede tener algún elemento de síndrome serotoninérgico, en el contexto de que está bailando y que está con pérdida de fluidos hipotónicos por sudoración, que tiene sed, esto le genera sed, obviamente. En el contexto de secreción inadecuada de H lo lleva a la polidipsia, todo digamos, esta sumatoria de acontecimientos, digamos, lo puede llevar a una encefalopatía hiponatrémica. Lógicamente vamos a tener factores que son favorecedores de esta entidad, y muchas veces podemos tener un huésped susceptible, que hablamos de mujeres premenopáusica por el tenor de estrógeno. De todas formas, no me quiero adentrar en lo que es la encefalopatía hiponatrémica. Acá les cito un reporte de casos de una paciente que entró en muerte encefálica por edema cerebral, obviamente en el contexto de una encefalopatía hiponatrémica, en el contexto de intoxicación por éxtasis, que estaría bueno que lo vean, se lo cito ahí para que lo puedan bajar, está libre el acceso. Pero bueno, en definitiva, en la encefalopatía hiponatrémica, cuando nosotros la sospechamos, tenemos un tratamiento, que básicamente es el suero salino hipertónico. Sabemos que va a depender un poco de la clínica y en qué etapa, si nos llega con convulsiones o con alguna alteración desde el punto de vista del sistema nervioso central, y nos viene con una hiponatremia aguda, en principio, hasta demostración de lo contrario, lo que vamos a hacer nosotros es administrar suero salino hipertónico al 3%, aproximadamente 3 cc kilo, entre 200 y 300, 250, 200 cc, hasta la reversión sintomática. Lo tenemos que corregir de manera rápida. De 4 a 6 mil equivalentes litro, se habla de que hay una reversión sintomática, es decir, que si nosotros corregimos hasta 6.000 equivalentes y no hubo, vamos a suponer que el paciente vino con una convulsión y no revertimos la convulsión con esa forma, bueno, capaz que hay que pensar en que esa convulsión viene de la mano de otra cosa que no es la encefalopatía hiponatrémica. Pero bueno, ante la sospecha lo tenemos que hacer. El tratamiento sintomático, esto hablando puntualmente de la hiponatremia sintomática, de la encefalopatía hiponatrémica. Después, desde el punto de vista sintomático, otra vez aparece como herramienta terapéutica las benzodiazepinas. Hay que intentar evitar los antipsicóticos. Muchos antipsicóticos pueden llegar a tener un efecto serotoninérgico, entonces hay que intentar evitarlos. La excitación y demás, evitar quetiapina, evitar haloperidol, damos benzodiazepinas. Bueno, la ciproctadina, hay escasa evidencia, es simplemente nombrarla, pero no tendré indicación. A ver si me estoy olvidando de algo respecto a esto. Bueno, no. En cuanto a los antipsicóticos, como ustedes saben, tenemos los típicos, los atípicos, primera y segunda generación, el aldol, la quetiapina, donde van a actuar a nivel van a ser antagonistas de los receptores dopaminérgicos, alfa-adrenérgicos periféricos, histamínicos y bueno, y serotoninérgicos. Van a además bloquear canales de sodio voltaje dependientes y bloqueo de la corriente rectificadora retardada de potasio con la consiguiente prolongación del QTC y eventualmente alguna arritmia maligna que esto pueda generar. Puntualmente lo que queremos hablar de los antipsicóticos es del síndrome neuroléptico maligno. Si bien no está muy clara cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre, sí tenemos noción clínica de lo que ocurre. Sabemos que está vinculado frecuentemente a neurolépticos. Hay otra droga que también lo puede desencadenar, como las drogas de abuso, incluso el primperán, la metoclopramida lo puede generar. Cuando hay una supresión brusca de antiparkinsonianos, también podemos generar este síndrome. Básicamente, lo que se genera es... hay un bloqueo de receptores dopaminérgicos, generando rigidez muscular extrapiramidal, temblor, distonías,
Puede haber inestabilidad hemodinámica, característicamente se presenta con una hipertermia, que habitualmente es mayor a 40 grados. Lógicamente que termina siendo siempre un diagnóstico de descarte, tiene que estar la noción obviamente de haber ingerido los antipsicóticos o drogas afines, pero siempre ante esta situación obviamente de shock y fiebre hay que descartar lógicamente que no se trate de un cuadro séptico. Bien, desde el punto de vista neurológico se puede presentar con delirium, confusión, incluso llegar al coma. En esta intoxicación, como lo dijimos, en todas las intoxicaciones, la rabdomiólisis puede estar, en esta es característica, y se ve con niveles CPK muy altos. Incluso puede llevar al paciente a una injuria renal aguda que tenga indicación de terapia de sustitución renal. Lógicamente el tratamiento va a ser suspender el fármaco involucrado, el control de la temperatura con medidas físicas. El tratamiento específico sería el dantroleno, que es un relajante muscular en realidad, a dosis, no sé si en nuestro medio honestamente pues podemos llegar a tenerlo, 0,25 a 1 miligramo kilo IV, hasta que se diga la rigidez, el máximo que podemos dar es 10 miligramos kilo. La bromocriptina como agonista dopaminérgico, a dosis de 5 miligramos cada 8 horas vía oral, con un máximo de 20 miligramos cada 6 horas. Y de nuevo, las benzodiazepinas, en el caso de no contar con dantroleno, la podemos utilizar para el tratamiento de la rigidez muscular y para el delirium con excitación. Adentrándonos un poco ahora en lo que es la intoxicación por calcio antagonistas y beta bloqueantes, ustedes ya saben, el bloqueo, vamos a estar hablando del bloqueo de los canales de calcio tipo L voltaje dependientes y el bloqueo de receptores beta adrenérgicos. En cuanto a los calcioantagonistas, sabemos que tenemos dos tipos, esto ustedes ya lo saben, las dihidropiridinas, que tienen mayor selectividad vascular, como por ejemplo la amlodipina y nifedipina, las no dihidropiridinas, con mayor selectividad miocárdica, que van a inhibir la conducción, sobre todo fundamentalmente eléctrica a nivel de los nodos sinoauricular y auriculoventricular, como por ejemplo verapamil o diltiazem. Después, dentro de los beta-bloqueantes, tenemos los beta-adrenérgicos con los distintos subtipos, tenemos como ejemplo el propanolol, la atenolol, bisoprolol, etc. Y lo que van a generar básicamente a nivel clínico es un efecto cronotrópico, inotrópico, dromotrópico negativos, además de eventualmente un efecto vasodilatador. Va a haber bradicardia, hipotensión, arritmias, eventuales bloqueos auriculoventriculares, incluso puede haber asistolía y PCR. Y bueno, obviamente en este contexto puede el paciente se va a presentar con shock en las intoxicaciones graves. El tratamiento que tenemos de nuevo son las medidas de sostén, que todos ya conocemos, eventualmente un marcapaso transitorio, vasopresores. Acá la decontaminación o el paso previo a esto, el lavado gástrico con carbón activado, si corresponde lo vamos a hacer, en las condiciones que siempre hablamos de seguridad. Gluconato de calcio, cloruro de calcio, en las intoxicaciones por calcio antagonista también lo vamos a utilizar, obviamente quinotrópicos y vasopresores. Hablar un poquito de lo que serían estos especie de, entre comillas, antídotos, que es el glucagón, y la terapia hiperinsulinemia de euglicemia. De vuelta, si tenemos un paciente con un bloqueo, dependiendo del grado del bloqueo, utilizamos o no, o vamos directamente al marcapaso transitorio, la atropina, que la vamos a hacer en bolo de 0,5 miligramos IV hasta un máximo de 3 gramos, y bueno, y de no revertir, podemos ir al marcapaso transitorio. Estaba hablando un poco del glucagón, el efecto en realidad inotrópico que tiene, actuaría a nivel de la adenilciclasa, aumentando el AMP cíclico a nivel citosólico, con la consiguiente fosforilación y apertura de los canales de calcio tipo L. Está indicado el bolo de 0,1 miligramo kilo en 3 minutos, hasta un máximo de 10 miligramos, y el mantenimiento se haría a esa dosis de 0,07 miligramos kilo hora, hasta un máximo de 5 miligramos hora. Después, la terapia hiperinsulinemia, euglicemia, básicamente el mecanismo por el cual genera inotropismo no está tan claro,
por el metabolismo glucídico, no está claro realmente, ¿tá? Pero sí sabemos que tiene un efecto inotrópico, que va a generar inotropismo y vasodilatación, que haría a nivel de la periferia, generaría una mayor entrega de oxígeno. Lo que sí tenemos que estar seguros de haber corregido antes de iniciar esta terapia es, obviamente, ante una eventual hipoglicemia, corregirla, y ante una eventual hipocalemia también corregirla, porque con la insulina, como todos ya saben, vamos a estar generando. O sea que vamos a tener que estar, más allá de tener al paciente normocalémico, tal, le tenemos que aportar potasio porque sabemos que lo vamos a estar disminuyendo con la afectación del balance interno de potasio con la insulina. Como ustedes ven ahí, son dosis bastante altas de insulina. Muchas veces en algunos médicos puede llegar a generar incluso hasta rechazo de esta terapia. Sepan también que es muy difícil, obviamente que estamos hablando de pacientes sumamente inestables, graves, que les tenemos que estar encima, que si vamos a aplicar esta terapia, cada 1 hora seguramente vamos a estar haciendo una gasometría arterial para evaluar un poco la respuesta, sobre todo para ver la glicemia. Lógicamente estos pacientes que están muchas veces en shock y en shock refractario no los vamos a estar haciendo punciones con hemoglucotest, están muy mal perfundidos, vamos a hacerles gasometrías seguramente para poder evaluar la glicemia, y sepan que es muy difícil a veces lograr esta terapia. Se supone que es hiperinsulinemia euglicemia, la euglicemia, ¿tá? Muchas veces pasamos de valores altos de insulina a hipoglicemias profundas, ¿tá? Ustedes ya saben que esa variación es totalmente la variación, y obviamente que las hipoglicemias cuando son muy profundas son deleterias, ¿tá? Entonces siempre tenemos que poner una balanza el riesgo. Obviamente que el paciente está sumamente inestable y muchas veces esta terapia se usa ya cuando tenemos un shock refractario. Es un poco la crítica que hay respecto a esta terapia, de que muchas veces la usamos ya cuando estamos en un shock refractario como última medida, cuando no hay respuesta a los inotrópicos, a los vasopresores, cuando ya hicimos el glucagón, cuando ya no tenemos ninguna otra arma terapéutica para esta intoxicación, ¿tá? Pero bueno, sepan que es una terapia que se hace en estas intoxicaciones. Lo que tenemos que intentar siempre es, ante esa hiperinsulinemia que nosotros estamos generando, intentar mantener al paciente dentro de los valores más cercanos a la euglicemia posibles. Que repito, muchas veces no es fácil. Bueno, en suma, las intoxicaciones son de notificación obligatoria. Lamentablemente hay un alto subregistro, que es culpa del personal de la salud. Lógicamente, tenemos que nosotros denunciar las intoxicaciones. El hecho que nosotros hagamos la interconsulta con el SIAT no es que no está implícita la notificación, no tiene nada que ver con el SIAT, ¿tá? Es un departamento que depende del Ministerio de Salud Pública, que nosotros vamos a ver ahora. Hay un teléfono donde se llama y se denuncia, ¿tá? El SIAT no tiene nada que ver, o tampoco nos podemos descansar en que como metimos a los toxicólogos, ellos van a hacer también la denuncia, o ya está implícita que la denuncia va a estar hecha. No, el primer médico que toma contacto con el paciente es el quien debe hacer la denuncia, ¿tá? Bueno, es fundamental la historia clínica y los antecedentes patológicos previos del paciente, todo lo que ya vimos anteriormente. Hay que tener precaución con las medidas de contaminación, fundamentalmente estoy hablando del carbón activado, ¿tá? Un poco lo que ya estuvimos hablando, que la mayoría de los casos la medida terapéutica va a ser el sostén de las disfunciones, por más antídoto y demás que nosotros tengamos, o en muchos casos no tengamos antídoto, y lo que nos resta es hacer el sostén hasta que podamos estabilizar al paciente. Y siempre ante una intoxicación, por más manejo que tengamos nosotros de la intoxicación, estamos hablando del paciente que ingresa a CTI, muchas veces a nosotros ya nos llegan con el contacto, con el nexo con toxicología, porque ya de puerta de emergencia se los vinculó, pero sepan que no, nosotros como intensivistas también tenemos que estar en contacto con los toxicólogos. Es un aprendizaje que es bidireccional, ellos aprenden de nosotros y nosotros vamos a aprender de ellos, y el paciente se va a beneficiar
de que nosotros tengamos un seguimiento en conjunto con el SIAD, ¿tá? Entonces siempre la interconsulta con el SIAD ante cualquier intoxicación que tengamos en el CTI. Estos son un poco los números del SIAD, que ustedes obviamente que están mucho más familiarizados, pero este es el número de las denuncias, donde nosotros debemos denunciar las intoxicaciones, ¿tá? Que no tiene nada que ver con el SIAD, que depende del Ministerio de Salud Pública, ¿tá? Y ahí tienen el teléfono donde pueden hacer la denuncia. Bueno, esto fue todo, les agradezco.